Muchas gracias por acompañarnos en una edición más del País en el Mundo. Esta es una edición especial donde no estamos con un embajador de una república acreditada en nuestro país. Hoy estamos con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, don Antonio Rivas Palacios, para hablar un poco de la situación justamente de la diplomacia de nuestro país hacia el mundo. Ministro, gracias por aceptar esta entrevista y por compartir con nosotros en este espacio que hemos dedicado en este año, en esta primera temporada, a hablar con los embajadores del mundo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí en la Cancillería, y también para nosotros es una muestra más de lo que podemos indicar de la labor de la Cancillería Nacional. Estamos en un proceso donde hemos decidido salir del perfil bajo para mostrar el desarrollo de las acciones de la Cancillería y cómo la Cancillería contribuye al desarrollo nacional a través de un eje transversal que marca, vamos a decir, los desarrollos y principalmente la contribución en cuanto a sus aportes en temas de proyectos de cooperación, en temas de apertura de mercados al mundo, contribución también en el ámbito de la salud, de la educación, todo lo que tiene que ver con las posibilidades que brinda el Paraguay a través de la Cancillería al mundo y del mundo al Paraguay. Canciller, nosotros solemos tocar siempre en los bloques de este programa. Primero es un bloque histórico, segundo es un bloque económico y tercero es un bloque cultural. Y normalmente solemos preguntarle justamente a los embajadores que están aquí cuándo fue la primera vez que conoció a un paraguayo. Es simpático escuchar las respuestas de muchos de ellos. Algunos no conocían hasta muy entrados en años y en alguna misión diplomática, y otros sí, ya mucho más jóvenes. Pero en este caso hago la pregunta a la inversa. ¿Cuándo fue la primera vez que usted salió al mundo? Bueno, en mi caso es un poco diferente porque yo soy fruto de la migración. Mis padres vivieron en la Argentina y decidieron, antes de que yo naciera, trasladarse al Paraguay para que yo nazca en la ciudad de Iturbe, y luego retornaron nuevamente hasta que cumplí los 14 años y ya nos radicamos en nuestro país. Por eso siempre digo que yo fui fruto de la elección de ser paraguayo, por el hecho de que mis padres hayan decidido trasladarse al país para que yo pudiera nacer aquí. Ahora bien, hablamos un poco de la historia diplomática del Paraguay. ¿Cuándo nace, embajador? Bueno, la historia diplomática del Paraguay nace efectivamente con una acción hacia el exterior a través del gobierno de Carlos Antonio López, porque hay que reconocer la labor de Gaspar Rodríguez de Francia dentro de su acción por defender la soberanía nacional, y eso es diplomacia hacia adentro también, porque marca la defensa de los intereses del Paraguay. Hay una cuestión muy importante también que señalar, es la nota del 20 de julio de 1811, donde Paraguay marca lo que es la política exterior de Estado. Ahí ya se hablaba de la libre navegación de los ríos, 4 años antes del Congreso de Viena en 1815. Entonces son hitos que marcaron el posicionamiento del Paraguay. Carlos Antonio López lo que hizo fue realizar una acción exterior, principalmente en búsqueda del reconocimiento de la independencia del Paraguay, y luego también con la misión que enviara el presidente López a Europa, con una misión encabezada por su hijo, el entonces brigadier general Francisco Solano López, donde consiguió el reconocimiento de varios países europeos, y que eso es una muestra de lo que fue la diplomacia paraguaya en sus inicios hacia el exterior. Hay otros aspectos, justamente por eso señalamos el 11 de noviembre como Día de la Diplomacia, una acción no solamente paraguaya, sino también que marcó un hito dentro de lo que es la mediación internacional, que fue el Pacto San José de Flores, que gracias a la gestión mediadora del entonces ministro de Guerra, general Francisco Solano López, obtuviera, luego de la batalla de Cepeda, pero el entonces ministro de Guerra obtuviera digamos, un pacto entre las dos fuerzas
de la Confederación y los unitarios para que se unieran y lo que hoy día constituye la Argentina. Asimismo, también destacamos varias acciones, como fue el Laudo Hayes, gracias a la defensa que también hizo Benjamín Aceval a inicios del siglo pasado. Y todo eso marcan, vamos a decir, acciones muy importantes de la diplomacia paraguaya que luego, a partir del regreso de la democracia al Paraguay, haya tenido una acción mucho más efectiva por el hecho que para el Paraguay se abre al mundo y el mundo se abre al Paraguay. Un dato interesante, canciller, es justamente ver su hoja de vida y menciona de que usted ingresa al Servicio de Relaciones Exteriores caída la dictadura. Ingreso en el 89, ya llevo 30 años y un piquito, como se dice, y eso es parte de una vida importante en el sentido de que hemos formado parte de somos parte de una carrera que tiene su ley, una carrera que tiene hoy día, desde el año 2007, gracias a las gestiones realizadas, un concurso y que permite también que ciudadanos de todo el país puedan acceder a través de un concurso a formar parte del cuerpo diplomático paraguayo. Hay un antes y un después, justamente recordando ese número que había planteado, canciller, de los 30 años de la democracia, de la diplomacia en nuestro país. No, la diplomacia paraguaya siempre tuvo vamos a decir, un marco preferencial en cuanto a la actuación de la defensa del país. Okay. No podemos dejar de lado y no mencionar a José Falcón, a Gregorio Benítez, a Benjamín Aceval, como lo anuncié, a Juan Eoleari, Manuel Domínguez, también Justo Pastor Benítez. Muchísimos prohombres de la diplomacia paraguaya han marcado época y hace una semana y media hemos celebrado o hemos conmemorado vamos a decir, una recordación hacia el ex canciller, embajador Luis Ramírez Weltner, que para mí fue el diplomático más universal que tuvo el Paraguay, o que tiene el Paraguay, por el hecho que llegó inclusive hasta la Secretaría General Adjunta de las Naciones Unidas. Nosotros debemos reconocer su aporte. Hay que destacar también el hecho de que fue uno de los propulsores y el que más incidió en la solución del caso Rossi a través de la última resolución de la justicia norteamericana por la cual se le daba la razón al Paraguay, y son hechos que hay que reconocer. O sea, debemos ser gratos en ese sentido a la labor realizada por todas aquellas personas que han contribuido a que la diplomacia haya sido factible y obtener un resultado positivo para el país. Canciller, si hablamos también en torno a lo que es la historia misma, hizo algunas citas importantes que realmente han marcado la historia de nuestro país como tal. Hablemos un poco de la historia más reciente. ¿Cómo está la Cancillería en esos hitos? Bien, nosotros consideramos que la labor de la Cancillería es trascendental para el desarrollo, como lo había indicado anteriormente, principalmente porque de la Cancillería depende que se logren muchos resultados. Y esos resultados han contribuido mucho a darle un contenido efectivo y beneficioso al país. Por ejemplo, la creación de los fondos del FOSEM fue gracias a Paraguay. El hecho de que Paraguay hoy día esté en 70 mercados a través de la carne también fue gestión inicial de la Cancillería. Paraguay es uno de los 8 países miembros del conjunto de países que acceden a la cuota Hilton, a la cuota de carne de alta calidad de la Unión Europea. También hay que tener en cuenta la participación hoy día de Paraguay en Fuerza de Mantenimiento de Paz. Hay muchísimos logros que se obtuvieron gracias a la Cancillería. Lo único que la Cancillería tiene una acción de promoción y defensa de los intereses nacionales, así como también de ejecución de acciones, pero el resultado final lo llevan otras instituciones, como por ejemplo
Hoy día vemos la Costanera o mismo la ruta Villarrica-Iturbe, que se hizo a través del FOSEM. Pero toda esa gestión se hace primero a través de la Cancillería, como fue la creación de los fondos del FOSEN a nivel Mercosur. La presencia paraguaya, hablando un poco también de la historia misma y más reciente, la presencia paraguaya en embajadas en el mundo, embajador, ¿de cuánto estamos hablando? 39 embajadas en total, ahí tenemos 4 misiones permanentes que también ejercen, vamos a decir, su labor a nivel multilateral y una serie de consulados que principalmente están concentrados en Argentina, en Brasil, también algunas en España, y eso contribuye al apoyo no solamente de gestión, sino también de asistencia al connacional que está en el exterior y que crea un mecanismo de asistencia social en muchos casos y documental también. Hay voces que suelen plantear también de que la Cancillería es un elemento pesado dentro del organigrama del Estado. ¿Qué opinión le merece eso, canciller? ¿En qué sentido? ¿En sentido presupuestario? Presupuestario y también, en cierta manera, de gestión propia, a veces de beneficio para nuestro país. No, a nivel presupuestario creo que somos uno de los ministerios que menor cantidad de recursos tiene. Lo único que si uno analiza el contenido del presupuesto que tiene la Cancillería, el 74% es para, vamos a decir, gastos en dólares. Lo que pasa es que nuestro presupuesto es en guaraníes y eso se cambia a dólares luego y perdemos mucho siempre en la diferencia cambiaria. Pero el presupuesto de la Cancillería no es mucho y ni qué decir comparado a los resultados que se pueden obtener. Ahí le hacía justamente la referencia. A veces unos plantean de que los resultados no son tanto como se esperan en muchos de los casos. Y depende, hay algunos casos, por ejemplo, el último resultado que se tiene es la obtención de un fondo destinado a la lucha contra el cambio climático, que es el Fondo Verde, que son 74 millones de dólares. La conclusión de la negociación Mercosur-Unión Europea, si nosotros aprovechamos como país y nada el sector privado, contribuiría al Paraguay con más de 4.000 millones de dólares. La negociación con EFTA, también ahí hay vamos a decir, una parte importante de ganancias que va a tener el Paraguay si nosotros lo aprovechamos correctamente. Mismo el tema de la carne. Cuando iniciamos el proceso de gestión para la obtención del reconocimiento de productor de carne de alta calidad en el 90, no se tenía, vamos a decir, la esperanza en poder lograrlo y menos todavía en tener hoy día el nivel que tiene la carne paraguaya de calidad. Y eso fue una gestión realizada por la Cancillería en el 96 y en el año 2003 se obtuvo la cuota Hilton, por ejemplo. Y hay muchísimos casos donde, como siempre digo, no se ve el resultado porque no es la Cancillería el que tiene el resultado final. Y ahí utilizó algo, y con eso vamos a la pausa en este primer bloque, canciller, no lo aprovechamos o lo debemos saber aprovechar. ¿Cómo debemos aprender a saber aprovechar entonces? Y hay que conocer, primero hay que conocer los desafíos especialmente que el sector privado tiene para poder aprovechar un mercado como el de la Unión Europea. Tenemos que saber también adecuarnos a las condiciones que se exigen. Estamos alertando hoy día algo que se viene y que es el valor agregado ambiental. Hoy día en el próximo futuro para comprar un producto van a tener en cuenta si reúne o no las condiciones ambientales de producción, por ejemplo. Entonces hay muchísimas cosas que es necesario coordinar y accionar conjuntamente. Hoy recibimos a los gremios de la producción y les planteamos el hecho de trabajar conjuntamente porque tal vez por desconocimiento o tal vez por falta de acercamiento a la Cancillería no se aprovechan las oportunidades que brinda el servicio exterior paraguayo. Nos sentimos, como le dije a los miembros del club ejecutivo y esta mañana también a los miembros de los sectores de la producción,
subutilizados por el sector privado. Nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos todo un aparato logístico afuera, que son las embajadas y los consulados. Y no solamente el aparato logístico, sino también nosotros tenemos contactos. Ustedes saben muy bien que cuando una embajada llama, las puertas siempre se abren. Entonces, es la gran oportunidad que tienen los empresarios para poder promocionar sus productos, para poder realizar acciones de joint venture y también, en nuestro caso, atraer inversiones para crear empleos y generar industrias aquí en el país. Con esto vamos a la pausa. Nosotros estamos en el país, en el mundo, hoy compartiendo con el canciller de nuestro país, don Antonio Rivas Palacios. A la vuelta de la pausa seguimos con más.
Estamos de vuelta nosotros aquí en el espacio El País en el Mundo, hoy hablando con nuestro canciller, don Antonio Rivas Palacio, nos recibe aquí justamente en la sede de la Cancillería. En este segundo bloque, ministro, queremos hablar justamente sobre el tema de las relaciones económicas de Paraguay con el mundo. Me ha tocado ya entrevistar a casi 20 embajadores en nuestro país y muchos de ellos plantean justamente el tema de la carne como producto estrella, en segundo lugar la soja. ¿Cómo estamos en materia realmente de producción? Y la pregunta que le hago en realidad también viene con una suerte de análisis, porque cuando me toca hablar con algunos de ellos dicen, excelente la primera partida, a partir de la segunda, la tercera, ya nos cuesta mucho más vender el Paraguay. ¿Es así, embajador? Nosotros apostamos por la calidad y para nosotros la continuidad en esa calidad es muy importante, pues es una cuestión de prestigio también. Hoy día la carne tiene una calidad impresionante y que es confirmada por propios y extraños. Y la carne es un producto que se vende solo hoy día. Entonces, lo que nosotros estamos también acompañando, no solamente la carne, la soja, pero principalmente el hecho de diversificar también los productos. Nosotros tenemos que buscar colocar los productos no tradicionales en el mercado exterior. Nosotros apostamos mucho por la innovación. Hace cuestión de 2 o 3 semanas estuvimos en la inauguración de los jóvenes emprendedores industriales, donde nos tocó dar unas palabras y justamente lo que insistíamos con ellos es el hecho de apostar por la innovación y darle valor agregado a nuestros productos. Porque de nada nos sirve continuar con commodities, siendo que lo que nos va a beneficiar a nosotros son los productos con valor agregado. Por eso la parte de innovación es muy importante para el Paraguay. Nosotros hemos establecido un lema de trabajo que es diplomacia económica para el desarrollo. ¿Por qué? Porque generalmente algunas cancillerías tienen el lema de diplomacia para el desarrollo, pero nosotros necesitamos ese elemento económico para justamente fomentar el desarrollo. Y el elemento económico se hace a través de la captación de inversiones, la colocación de productos, la promoción país y más que nada es colocar el nombre del Paraguay en cada esquina o en cada rincón del mundo. Canciller, justamente toca algo importante que hace mucho también a las relaciones económicas entre países, la promoción. Paraguay sigue siendo un país desconocido. Sigue siendo. Y está en nosotros, no solamente en la Cancillería, sino en los periodistas, en el sector económico, hacer conocer el país. Nosotros como Cancillería nos propusimos hacer una especie de pastoral diplomática para que el nombre del Paraguay se introduzca en los principales mercados y ni qué decir en las sociedades donde nosotros podamos tener una entrada mucho más importante de lo que tenemos ahora. A través de ello, porque hay que tener en cuenta lo siguiente, en el Paraguay nosotros decimos que Paraguay tiene mala imagen, no es cierto, uno sale, se va al exterior y ve que el Paraguay tiene buena imagen y tiene una imagen por mejorar todavía. Vemos la situación regional y a Paraguay como una especie de isla, gracias a Dios, y esperemos que continúe así, de estabilidad económica principalmente, si bien el año no fue muy bueno económicamente, para el año que viene se prevé una mejora nuevamente de los niveles que teníamos y lo que nosotros necesitamos proyectar es justamente esa oportunidad que tiene Paraguay para el inversor extranjero, para la producción aquí y exportación a los vecinos. El hecho de ser una isla rodeada de tierras, como decía Roa Bastos, es una oportunidad también, porque nosotros producimos aquí, cruzamos la frontera y tenemos un mercado de 200 millones de habitantes al oeste, de 45 millones de habitantes al sur, y así sucesivamente. O sea, hay que generar esa oportunidad. Por algo se está construyendo hoy día la ruta bioceánica que va a pasar por el Chaco y que
es el eslabón que faltaba de la conectividad entre el Atlántico y el Pacífico. Esa mirada es, como dijo, la que nos faltaba, pero esa mirada es la que nos va también, en cierta manera, oxigenar esa relación a veces complicada entre esos vecinos que tenemos, me refiero a Argentina y Brasil, dependiente mucho de nuestra economía de ellos. Exactamente, pero nosotros necesitamos justamente crear esa conectividad. Hoy día, por ejemplo, con Argentina tenemos 2 puentes para conectarnos con ellos. Ahora se habilitó hace cuestión de, creo que fue en agosto, vamos a decir, el puente, el coronamiento sobre el río, sobre la represa de Yacyretá. Y eso va a generar mucha más interconexión con Argentina. Con Brasil tenemos un solo puente. Se va a hacer el segundo ahora, viene el tercero luego. De todas maneras, embajador, esas conexiones como tal nos generan siempre las mismas economías, ¿no? Y de repente cuando Argentina tiene alguna situación compleja económica, nos afecta, contrabando de por medio. Brasil toma algunas medidas políticas que nos complican en materia arancelaria, como pasó este año también, que fue un elemento que a título personal creo que Cancillería ayudó a destrabar. Muy importante en el tema de las autopartes con el Ministerio de Industria y Comercio como tal, pero vivimos muy dependientes de esas economías, canciller. No tanto como antes. Okay. No tanto como antes. En el 2012-2013 se produce una especie de inflexión donde Paraguay dejó de estar centrado en esta localización mercosuriana, como se dice, y proyectarse más al mundo. Y eso ayudó muchísimo a mostrar un Paraguay diferente que puede llegar a otras zonas del mundo. El hecho de que Paraguay haya emitido bonos en el 2013 nos colocó en el mapa financiero internacional. Anteriormente no estábamos. Cierto. Y eso nos ayudó muchísimo a proyectarnos, a que nos conozcan como país, a que conozcan lo que es el manejo de la disciplina económica que tiene el Paraguay. Pero hay que tener en cuenta que también estamos en el Mercosur y debemos trabajar con los países del Mercosur. Nosotros consideramos principalmente el hecho de poder trabajar en escalas productivas con los países, porque en un ambiente integracionista ninguno puede solo. Lo demostró la Unión Europea. Eso que acaba de plantear justamente me lleva a la pregunta del elemento en cuestión que es el Mercosur como tal. Hay un país vecino que acaba de cambiar de signo político, me refiero a la Argentina, y la respuesta a eso ha sido también la opinión del presidente de Brasil en su caso, diciendo: no me gusta esta situación, posiblemente me voy del Mercosur. ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿Y cómo nos beneficiamos en cierta manera también de esto, canciller? El Mercosur va a continuar en su senda de crecimiento. Los 4 países estamos unidos, tenemos una historia común, pero una memoria diferente de esa historia. Pero nosotros lo que buscamos, o sea, y los 4 países, es el desarrollo de la región. Puede haber signos políticos diferentes y eso hace parte de, vamos a decir, la democracia regional, pero los proyectos son conjuntos. Es difícil que un país solo pueda ir en un mundo tan, vamos a decir, competitivo y más que nada existiendo guerras comerciales aquí y allá, existiendo situaciones de aislacionismo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur ha sido la gran respuesta del multilateralismo al proteccionismo. Y era un acuerdo que esperaba todo el mundo y nosotros no lo vamos a poder enfrentar estando divididos. Creo que los gobiernos y los pueblos del Mercosur, de los países del Mercosur, especialmente el sector privado, lo entenderá muy bien de que estamos ante un gran desafío y una gran oportunidad. Puntualmente sobre ese caso, ¿cómo estamos en relación a ese acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿Cuándo se empieza a hacer efectivo realmente? En este momento se está produciendo el estudio y el análisis jurídico de toda la documentación que se está preparando para luego traducirlo a los diferentes idiomas de la Unión Europea, que también incluye el castellano y el portugués. Y luego se produce la firma, que esto sería de aquí a 6 meses más o menos. A partir de allí pasa al Parlamento Europeo y una vez aprobado por el Parlamento Europeo pasa a los parlamentos nacionales. También por nuestra parte
debe ser aprobado o estudiado por los distintos parlamentos nacionales del Mercosur. Nosotros tenemos la intención de trabajar con los demás o con las demás cancillerías del Mercosur en una especie de acción de lobby con aquellos parlamentos europeos que podrían tener resistencia al acuerdo, que yo no creo que lo tengan, porque hay muchísimas cosas que nos unen, hay una identidad común, inclusive nos une el derecho romano con ellos, el deseo de tener una sociedad respetuosa de los derechos humanos, marcada por el Estado de Derecho, la libertad de expresión. Y también hay que tener en consideración que del 100% de las inversiones extranjeras radicadas en el Mercosur, 60% son europeas. Entonces el lazo es fuerte. Fuerte. Canciller, de vuelta al tema Mercosur, suelo preguntar también esto, ¿qué ganamos del Mercosur? Y eso le pregunto de manera puntual porque principalmente hay muchas críticas en torno a decir no sacamos nada del Mercosur. Y usted como canciller me imagino que tiene una respuesta contraria a eso. ¿Qué sacamos del Mercosur? Ganamos mucho, ganamos primero visibilidad, es una cosa, como había mencionado, una cosa es ir solo y otra cosa es ir en representación de los 4 países. Nosotros a partir de enero tenemos la presidencia por temporada del Mercosur durante 6 meses. Y también en temas económicos hay que tener en cuenta que lastimosamente aquellas empresas que no fueron competitivas son las que resultan con quejas y críticas hacia el Mercosur y una pena que aquellas empresas que ganan mucho con la integración no hablen de lo que ellos tienen como resultado de los beneficios que consiguieron del Mercosur. 2 cuestiones antes de ir a la pausa, canciller. Uno es justamente ese tema de la integración. Vivimos un mundo donde escuchamos tambores nacionalistas muy fuertes, algunos que plantean, incluso líderes mundiales, de preocuparse cada uno de su vecindario y mirarse para adentro, otros que quieren salir de un bloque de integración. ¿Qué mundo nos espera? El mundo está muy interconectado, el mundo es interdependiente, la globalización es un hecho y es difícil que uno se aísle. Si uno, por ejemplo, hace una visión introspectiva de sus empresas, a alguien le va a tener que vender alguna vez y de alguien va a tener que comprar. No todos tenemos todo, ni tampoco tenemos la posibilidad de mantenernos aislados de la región. Y pensando en Paraguay menos todavía, porque no tenemos costa marítima y eso hace que el hecho que estemos rodeados de países, tenemos que trabajar sí o sí con ellos. Canciller, y por último en este bloque el tema económico, ¿qué nos falta? ¿Más visibilidad? Nos falta más creer en nosotros mismos. O sea, debemos dejar esa mala costumbre que tenemos de decir de que, porque tenemos baja autoestima, decir de que tenemos mala imagen. Tenemos que dejar de calificar de media para abajo y castigar la excelencia. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Una vez que lo hacemos, vamos a tener muy buenos resultados. Y la visión que existe de aquellos que van al exterior, tenemos muchísimos profesionales en el exterior y que cosechan éxitos. ¿Por qué no lo podemos hacer desde aquí? Y pasar de materia prima a algo más elaborado. Totalmente, ese es el objetivo. Nosotros tenemos que empezar a trabajar el proceso de agroindustrias, por ejemplo, darle valor agregado a nuestros productos, cambiar el sistema. Hay que tener también en cuenta que ya no es más futuro, es presente la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que entrar de lleno a la 4ª revolución industrial. Hay muchas cuestiones que parecen tan lejanas, pero ya nos van a afectar y tenemos que trabajarlo en conjunto. Hacemos una brevísima pausa, estamos en El País en el Mundo, a la vuelta del último bloque hablando sobre los temas culturales de nuestro país al mundo con el canciller hoy, don Antonio Rivas Palacios.
En el último bloque, nosotros hoy aquí desde la Cancillería Nacional, hablando con nuestro ministro de Relaciones Exteriores, don Antonio Rivas Palacios, hablamos del tema cultural, siempre en el tercer bloque. Paraguay tiene mucho de cultura, embajador, y realmente es una cuestión no solamente de la música, sino de las expresiones gráficas, con nuestros artistas también en las grandes exposiciones que se hacen de tanto en tanto. Y las embajadas son lugares de encuentro, ¿no? De mostrar el Paraguay. Así mismo, yo más que nada diría que el Paraguay o el paraguayo es una persona que tiene identidad propia. El hecho de ser parte de una amalgama hispano-guaraní, como dicen los historiadores, marca un sentido de pertenencia increíble al país y a la tierra. Nosotros cuando estamos en el exterior siempre idealizamos el país y siempre queremos volver. Independientemente de la situación en que estemos en el exterior, becados o en misión diplomática o vamos a decir, en una misión empresarial, pero esa identidad fuerte que tiene el Paraguay es un signo que nos enorgullece y más que nada nos da una visión de cultura digno de mostrar y de mostrar al mundo. Eso también me lleva a preguntarle, ¿hay algún programa desde Cancillería, alguna dirección que trabaja el tema cultural en particular de mostrar, trayendo un poco a colación nuestro segundo bloque, de más visibilidad, embajador, el tema de justamente se hacen agendas y programas culturales en las embajadas? Sí, tenemos una dirección de Relaciones Culturales y Turismo que se encarga de trabajar justamente con las embajadas en la promoción cultural. Nosotros lo que buscamos hoy día es, más que la promoción, es la proyección cultural, porque una cosa es promover y otra cosa es compartir en el exterior nuestra cultura. Nuestra cultura es rica, inclusive en el tema de música, hay muchas músicas que son paraguayas, pero ya son parte de del repertorio universal. Y eso tenemos que aprovechar, el hecho que lo tenemos a Agustín Barrios Mangoré. Mangoré es nuestra figura más universal de la cultura paraguaya. Y son, vamos a decir, factores que abren puertas. Entonces, ¿qué hace la diplomacia? La diplomacia muestra lo positivo que tiene el Paraguay dentro de su cultura. Es una cultura que está compuesta por el idioma, por la música, por la forma de ser, porque hay que tener en cuenta y es muy admirado vamos a decir, el grado de hospitalidad que tiene el paraguayo, y eso es parte de nuestra cultura. Aparte de eso es la visión de compartir que tiene el Paraguay y el paraguayo o la paraguaya. Entonces todo hace a través de su artesanía. Hay mucho para compartir, muchos creadores, muchos también, vamos a decir, importantes escritores que tenemos que deben también utilizar a nuestras embajadas para una proyección, pero eso se debe hacer dentro de una política de, vamos a decir, de entrar a mostrar lo que tiene el Paraguay y compitiendo con otros países, porque la verdad que una embajada compite con la otra para mostrar lo que tiene en el país donde está acreditado. Eso es cierto. Me ha tocado estar en la Maison de América Latina en París, en Francia, y ahí también se da un poco de eso que usted estaba planteando. Cada país tiene su agenda y trata de poner eso, canciller, en la visibilidad de la gente que reside en ese país como tal. Ahora bien, el tema también gastronómico es un elemento importante en materia cultural nuestro, ¿no? Sí, que falta trabajar todavía. Hay mucho por hacer, hay mucho por visibilizar también. Todo pasa por la visibilización de la cultura y en este caso de la gastronomía. Hay mucho por trabajar todavía en eso. Perú es un ejemplo interesante de ver cómo han utilizado la gastronomía como un disparador de conocimiento de su país. ¿Paraguay podría llegar a eso? Sí, refiriéndonos a Perú hay que también mencionar la gran contribución económica que se utilizó para poder promocionar la comida peruana.
porque nada es gratis, todo hay que trabajar con un cierto grado de apoyo económico y ellos lo han hecho muy bien, lo han hecho pensando en Perú como destino gastronómico, aparte que tienen bellezas arquitectónicas y también históricas que muestran lo que es el Perú. Ayuda muchísimo también de que uno cuando va al Perú piense también en la comida peruana. Canciller, suelo también consultar en este bloque a los demás embajadores en nuestro país acreditados el tema de un elemento cultural importante y que es incluso hasta económico en cierta manera por el tema de la visibilidad que puede generar el tema del cine. La Cancillería apoya también mucho el cine nacional. En lo que nos toca, la posibilidad de servir de, vamos a decir, de sede para proyectar las películas nacionales, sí, en lo que se puede, las embajadas participan en los eventos culturales donde hay proyección de películas de distintos países, siempre Paraguay participa, hemos mejorado muchísimo en cuanto a la realización de películas nacionales y se caracterizaron por varios premios que ya obtuvieron y la Cancillería paraguaya también sirve de base para promocionarlas en el exterior. Este año, pasando también a otro elemento importante del tema cultural y de la cooperación, no solamente económica, sino también de experiencia y expertise, me tocó leer que desde la Cancillería han firmado un acuerdo con una fundación nacional muy importante para activar procesos de cooperación técnica, ¿no? Sí, exactamente. Paraguay, la verdad que ha sabido trabajar, vamos a decir, cómo compartir experiencias positivas en cuanto a desarrollo de proyectos. Uno de ellos es el que habíamos hecho con la Fundación Paraguaya en Ecuador en el año 2010, en la formación de jóvenes ecuatorianos aquí en el Paraguay, en Cerrito, en la escuela agrícola que ellos tienen. Y eso sirvió como punta de lanza para pensar en que también podemos mostrar lo que hacemos bien. Hemos traído también ingenieros ecuatorianos para formarse en Itaipú, Villarrica, inclusive cooperó con un sistema digital que tenía la municipalidad con Ecuador. Y hay muchísimas cosas que se están haciendo bien. Estamos por firmar un acuerdo también con la Fundación Moisés Bertoni para mostrar la experiencia que ellos tienen en la formación de hotelería para niñas y jóvenes como fuente de trabajo, y que es la escuela de hotelería, y en otros casos también donde mostramos la experiencia paraguaya en lo que sí se puede hacer bien. Canciller, eso a veces justamente me hace pensar y reflexionar. Paraguay tiene capacidad y a veces nos minimizamos mucho, ¿no? Totalmente. Lastimosamente es parte de nuestro ser. Nosotros tenemos que cambiar esa visión que tenemos. Hemos hecho muy bien muchas cosas. Tenemos una disciplina económica, tenemos una moneda que desde su creación en 1943 no ha cambiado ni se le ha quitado ningún cero o puesto ningún cero. Aquí lo que hay que tener en cuenta es el hecho de que nosotros tenemos que empezar a valorar lo positivo. Tenemos que hacer que las buenas noticias sean noticias. ¿Por qué al salir el paraguayo es exitoso fuera de este territorio y aquí adentro nos cuesta más? Muchas veces el efecto contagio ayuda. Por eso yo hablo de dejar de lado eso de calificar de media para abajo y castigar la excelencia. Debemos empezar a calificar de media para arriba. Tenemos muchos valores, tenemos muchas situaciones que deben enorgullecernos a nosotros, comenzando por nuestra historia, siguiendo por los valores que tenemos, las condiciones de nuestros compatriotas y comportamientos que tienen en el exterior. Canciller, también un elemento importante es la educación. Desconozco, y lo voy a ser muy sincero también, si es que trabajan coordinadamente con la gente de Becal,
las becas Carlos Antonio López, que ha enviado a muchísimos paraguayos afuera. Sabemos, eso sí, de la dificilísima academia diplomática en nuestro país. En ese sentido, muchos jóvenes realmente quieren ingresar a la academia diplomática y cuesta lo suyo. Pero el tema educativo es realmente una cuestión importante, ¿no? Desde Cancillería. Muy importante, muy importante. Nosotros hemos trabajado mucho con Becal, desde las distintas embajadas. A mí me cupo trabajarlo desde España, con las distintas universidades, con Salamanca, con Navarra, con la Complutense, con Granada y otras más en Barcelona también. El posicionamiento de nuestros jóvenes en el exterior es es una reserva importante para el desarrollo del país. Tenemos que empezar a darle valor agregado a la formación de nuestros jóvenes. Si calificamos un efecto del 1 al 10, para nosotros tiene que ser 11 la apuesta a la educación de nuestros jóvenes, porque ya no son el futuro, son el presente, son los que van a manejar los destinos del país, ya sea en el ámbito político, económico o de la sociedad civil. Por eso es importante empezar a crear y hacer ese cambio de chip, de pasar a lo tecnológico. Están cambiando los patrones de actuación. Tenemos que cambiar esa visión que tenemos de apostar por el sueldo mínimo. Tenemos que apostar por un sueldo calificado conforme a la formación de nuestra gente. Canciller, por último, y agradeciendo muchísimo su tiempo, y ojalá no sea la primera y única vez. Cuando quieran. El tema relacionado a la cuestión de la pregunta obligada que siempre le hago a los embajadores que están aquí en nuestro país. ¿Qué es el Paraguay y qué es el paraguayo? El Paraguay es una nación orgullosa de su comportamiento a lo largo de la historia. Hemos sido centro de la formación de Sudamérica. Asunción fue madre de ciudades, fue amparo y reparo de la conquista. El primer gobernador criollo nació aquí en Asunción, el fundador de la Universidad de Córdoba y obispo de Tucumán nació aquí en Asunción. Muchísimas contribuciones hizo el Paraguay a la región, y por eso es importante enorgullecernos del Paraguay como una muestra de noción sólida de lo que es el Paraguay. Y el Paraguay es abierto, es un ser solidario, es una persona hospitalaria, como se ha demostrado en varias oportunidades, y yendo a un ambiente futbolístico, la final de la Copa Sudamericana, creo que aparte de que salió campeón Independiente del Valle de Quito, nosotros salimos campeones en hospitalidad. Canciller, gracias por su tiempo. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias. Cerramos así nosotros hoy nuestro encuentro, una edición más del País en el Mundo. Nuestra cita hasta la próxima edición. Buenas noches, buena suerte.